Si alguien llega a encontrar esta grabación, quiero que se haga una pregunta antes de seguir escuchando. Una sola, pero que lo cambia todo. Si descubrieras que cada orden que obedeciste, cada sacrificio que hiciste y cada cosa en la que creíste formaban parte de un experimento, ¿en qué momento dejarías de obedecer? ¿Desde el principio, o cuando ya es demasiado tarde? Yo no me rebelé al inicio. Tuve que ver morir a los míos para entenderlo. Tuve que sentirlo en carne propia. Ahora estoy aquí, sosteniendo esta cámara que saqué del cuerpo de un desconocido tirado en el bosque. Ni siquiera sé su nombre. Solo sé que estaba muerto, y que probablemente no fue una muerte tranquila. Mis manos tiemblan mientras hablo, pero no es por el frío. Es otra cosa. Algo que se metió dentro de mí hace horas y no me deja en paz. El pasillo medía unos 15 metros. Lo medí con pasos, casi sin darme cuenta. 15 metros de infierno silencioso. Había 32 de ellos. 32 figuras inmóviles, alineadas como si alguien las hubiera colocado con cuidado. No se movían. No respiraban como lo haría una persona normal. Eran estatuas, pero no de piedra. De carne. Sus ojos estaban abiertos. Demasiado abiertos. Rojos, inyectados, mirando a ningún sitio. Bajo su piel se marcaban venas oscuras, gruesas, retorcidas, como raíces vivas que pulsaban lentamente con algo que no era sangre. El olor era insoportable. No era solo putrefacción. Era una mezcla enfermiza de carne pasada, químicos y algo más, algo que mi cerebro no podía clasificar. Cada inhalación me quemaba la garganta. El suelo crujía bajo mis botas. Ese sonido rebotaba contra las paredes del corredor escolar, amplificándose como si gritara. Cada paso parecía una provocación. Detrás de mí venía Iván Rojas. Podía escuchar su respiración controlada, forzada a mantenerse estable. Sabía que estaba igual que yo. Tenso. A punto de romperse. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que estaba seguro de que ellos podían oírlo. Pasé entre dos de esas cosas. Estaban tan cerca que podía sentir el calor de sus cuerpos. Sí, calor. Como si aún estuvieran vivos. Como si algo dentro de ellos siguiera funcionando. Una de ellas era una mujer. Llevaba lo que quedaba de un uniforme médico, rasgado y húmedo. Su boca estaba entreabierta. De su labio colgaba un hilo espeso de saliva que se balanceaba lentamente. Exhalaba. Lento. Rítmico. Enfermo. El aire que salía de sus pulmones olía a ácido, a podredumbre, a órganos descompuestos. Mi hombro rozó su brazo. La tela estaba mojada, pegajosa. No reaccionó. No se movió. Seguí avanzando. Un paso. Luego otro. Mi rifle pesaba como si fuera de concreto. Tenía los dedos tan tensos alrededor de la culata que me dolían. El sudor me caía por la frente y me ardía en los ojos, pero no me atrevía a parpadear. No podía hacer nada más que avanzar. Y rezar. Aunque hacía mucho que había dejado de creer en algo. Pero supongo que te estarás preguntando cómo terminé caminando entre cadáveres que respiran. Para entender eso, tengo que retroceder. 18 horas antes. Antes de ese pasillo. Antes de la traición. Antes de descubrir que para quienes obedecía no era más que material descartable. Tengo que volver al momento en el que aún creía que éramos los buenos. ¡Qué idiota era! 18 horas fueron suficientes para destruir 2 décadas de servicio. Nos dejaron a unos 2 kilómetros del perímetro. El helicóptero se alejó apenas tocamos tierra, levantando una nube de polvo y agujas de pino. El amanecer apenas empezaba, pero los árboles bloqueaban la luz, tiñéndolo todo de gris azulado. El aire olía a combustible y resina. El teniente Calderón fue el primero en bajar. Siempre lo hacía así, con esa seguridad que parecía ensayada. Como si cada misión fuera rutina. Nos reunimos alrededor de él mientras el ruido del helicóptero se desvanecía. Éramos 6. Yo, Rojas, Salazar, Vega, Nakamura y él. Equipo completo. Armamento pesado. Procedimiento estándar. La misión parecía simple. Entrar a la ciudad en cuarentena. Llegar al hospital central. Localizar a un científico clave. Sacarlo junto con su investigación. Extracción limpia. Eso nos dijeron.
Calderón desplegó el mapa sobre el capó oxidado de un vehículo abandonado. Trazó la ruta con el dedo, 3 kilómetros atravesando zonas residenciales, luego el distrito comercial y finalmente el área médica. Evitar avenidas principales. Moverse en silencio. No desviarse. Su voz era demasiado firme. Demasiado automática. Algo en su expresión no encajaba. Una tensión en la mandíbula. Un brillo extraño en los ojos. Pero en ese momento lo atribuye al estrés. Todos estábamos tensos. La ciudad llevaba semanas sellada. Nadie entraba. Nadie salía. Las comunicaciones se habían cortado días atrás. Oficialmente, todo estaba bajo control. Oficialmente, solo íbamos por un científico. Entramos por un acceso secundario que Calderón conocía demasiado bien. Una compuerta metálica oculta detrás de una estación de bombeo abandonada. Tenía el código. No dudó. Eso debió haberme alertado. La puerta se abrió con un chirrido que resonó dentro del túnel. Y entonces, la oscuridad nos tragó. Encendimos las linternas montadas en los rifles casi al mismo tiempo. Los haces de luz cortaron la oscuridad del túnel como cuchillas, revelando paredes húmedas cubiertas de moho verdoso. El aire era espeso, cargado de olor a agua estancada y descomposición. Cada respiración sabía a alcantarilla. El suelo estaba cubierto de charcos. Nuestras botas hacían un sonido blando al avanzar, un chapoteo constante que parecía demasiado fuerte en ese espacio cerrado. Salazar iba al frente, moviendo el cañón de su rifle de un lado a otro con precisión mecánica. Yo lo seguía, con Rojas cubriéndome la espalda. Nadie hablaba. El túnel terminaba en una escalera metálica que ascendía hacia una trampilla. Salazar subió primero, empujándola lentamente. La luz gris del exterior se filtró hacia adentro, como si dudara en entrar. Se asomó apenas lo necesario. Luego hizo una señal corta con la mano. Despejado. Salimos uno por uno, emergiendo en un callejón trasero. Detrás de nosotros, una hilera de casas suburbanas alineadas como si nada hubiera pasado. Como si la vida siguiera. Pero no era así. El silencio fue lo primero que me golpeó. No había viento. No había pájaros. No había el murmullo lejano de tráfico o voces humanas. Nada. Solo un silencio denso, antinatural, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Los autos estaban abandonados en las calles. Algunos con las puertas abiertas, otros con las ventanas rotas. Había manchas oscuras en el pavimento que evitaba mirar directamente. Avanzamos en formación, manteniendo distancia táctica. Cada ventana era una amenaza potencial. Cada sombra, una emboscada. Calderón no nos dejó detenernos ni un segundo. Su orden era clara: avanzar. Nada de investigar. Nada de desviarse. Las casas mostraban señales de evacuación apresurada. Maletas olvidadas en los jardines, una bicicleta infantil tirada en medio de la calle, una puerta colgando de una sola bisagra. Las cortinas se movían detrás de ventanas rotas, aunque no había viento. Mis ojos no dejaban de moverse. Analizando. Buscando cualquier señal de vida. O de algo peor. Nakamura señaló un supermercado a nuestra derecha. La puerta de vidrio estaba destrozada, los fragmentos esparcidos como dientes en el suelo. El interior era un agujero negro. Calderón negó con la cabeza. Seguimos adelante. Pasamos junto a una gasolinera. Los surtidores estaban arrancados de raíz. Uno de ellos seguía goteando combustible, formando un charco iridiscente sobre el concreto. El aire tenía un olor químico fuerte, mezclado con algo más, algo quemado. Vega tosió, cubriéndose la boca. El sonido resonó demasiado. Todos nos detuvimos. 5 segundos. 10. Nada. Seguimos. Fue Salazar quien vio el primer cuerpo. Estaba boca abajo en medio de la calle. Brazos extendidos como si hubiera estado corriendo antes de caer. Vestía ropa civil, jeans y camisa. La parte trasera de su cabeza estaba destruida. No rota. Vacía. Como si algo hubiera escarbado dentro. La sangre alrededor era vieja, seca, de un tono oscuro casi negro. Me agaché junto a él, manteniendo el rifle listo. La piel de su mano estaba pálida, grisácea, pero no hinchada.
No había señales claras de descomposición avanzada. Eso no encajaba. 3 semanas de cuarentena y el cuerpo parecía de días. Calderón me hizo una señal brusca. No había tiempo. Nos movimos. Un par de cuadras más adelante encontramos más. 5 cuerpos amontonados frente a una farmacia. Y estos no habían muerto rápido. Estaban destrozados. Miembros arrancados, esparcidos como basura. La pared detrás de ellos estaba cubierta de salpicaduras que llegaban hasta el segundo piso. Aquello no lo había hecho un arma. Lo habían hecho manos. Y dientes. Vi las marcas de mordidas en un brazo cercenado. Profundas, irregulares, violentas. Salazar se giró y vomitó en la cuneta. Nadie dijo nada. El olor era insoportable. Dulce, podrido, metálico, todo al mismo tiempo. Incluso a través del filtro, se colaba. Nakamura murmuró algo en su idioma. No supe si era una oración o una maldición. Rojas no bajaba el rifle ni un segundo. Yo intentaba entender. El informe hablaba de una infección. Comportamiento agresivo. Eso era lo que nos dijeron. Pero esto era otra cosa. Era hambre. Era furia. Era algo que había despedazado personas vivas con una violencia imposible. Mi mente intentaba construir una explicación lógica. Varios atacantes, quizá. Un grupo. Pero las marcas eran demasiado similares. Como si hubiera sido uno solo. Uno, moviéndose demasiado rápido. Giramos hacia la calle comercial. Ahí la destrucción era total. Vidrios rotos cubrían el suelo como nieve sucia. Las vitrinas estaban destrozadas o saqueadas. Un autobús estaba volcado de lado, bloqueando media calle. Las ventanas del bus estaban manchadas de sangre por dentro. No miré demasiado. No quería saber. Había grafitis en las paredes. Mensajes desesperados. Ayuda sector 3. No duermas. Están dentro. Ese último no parecía escrito con pintura. Calderón revisó su dispositivo. 2 kilómetros hasta el hospital. Podíamos ver las torres a lo lejos. Decidió tomar un atajo. El distrito antiguo. Calles más estrechas. Menos exposición. Asentimos. No había otra opción. La formación cambió. Fila india. Salazar adelante. Luego yo. Nakamura. Vega. Rojas. Calderón cerrando. Los edificios eran más antiguos. Ladrillo desgastado, ventanas de madera, muchas rotas. Las cortinas colgaban como fantasmas. Y entonces lo escuchamos. Un llanto. Agudo. Entrecortado. Un niño. Nos congelamos. Salazar levantó el puño. Silencio total. El llanto volvió. Venía de una tienda a la izquierda. Una antigua tienda de objetos viejos. La puerta estaba entreabierta. El sonido era más claro desde ahí. Salazar me miró. Yo miré a Calderón. Había duda en su rostro. Pero asintió. No podíamos ignorarlo. Salazar empujó la puerta con el rifle. Las bisagras crujieron. El llanto se detuvo. De golpe. El silencio que quedó fue peor. Entramos. La tienda estaba llena de muebles antiguos, figuras, cuadros torcidos. Todo cubierto de polvo. Nuestras linternas proyectaban sombras deformes en las paredes. El sonido venía del fondo. Avanzamos entre pasillos estrechos. Mi bota golpeó una silla. El ruido explotó en el silencio. Maldije en voz baja. Seguimos. Al final, una cortina de cuentas separaba la trastienda. A través de ella la vi. Una niña. Sentada en el suelo. Abrazando sus rodillas. Cabello oscuro cubriéndole el rostro. Vestido blanco, sucio. No se movía. Salazar se acercó despacio. Su voz cambió. Más suave. Tranquilizadora. Hey, estamos aquí para ayudarte. Nada. ¿Estás herida? Silencio. Se arrodilló a 1 metro. Bajó el arma. ¿Todo va a estar bien? Extendió la mano. Yo cubría desde atrás. Pero algo no encajaba. El aire era distinto. Más denso. Olor a metal. A sangre. Salazar tocó su hombro. La niña levantó la cabeza. Y la vi.
Sus ojos eran completamente rojos. Sin blanco. Las venas negras se extendían desde ellos, marcando su rostro como grietas. Todo ocurrió en segundos. Se lanzó sobre él. Demasiado rápido. Demasiado fuerte. Lo derribó. Abrió la boca de forma imposible. El sonido que salió de su garganta no era humano. Se abalanzó hacia su cuello. Salazar gritó. Intentó apartarla. No pudo. Sus dientes se hundieron. Escuché el desgarro. La sangre salió a presión. Disparé. 3 veces. El retroceso me sacudió. Las balas la lanzaron hacia atrás. Golpeó un estante. Figuras de porcelana estallaron. Cayó. Inmóvil. Salazar estaba en el suelo, sujetando su cuello. La sangre salía entre sus dedos. Demasiada. Nakamura corrió con el botiquín. Pero no había nada que hacer. La arteria. Lo sabíamos. Todos lo sabíamos. Sus ojos me encontraron. Confusión. Miedo. Intentó hablar. Solo salió sangre. Rojas me agarró del hombro. Ya está. Salazar convulsionó una vez. Luego otra. Y se quedó quieto. Nakamura se quedó de rodillas, con las manos cubiertas de rojo. Nadie dijo nada. Me acerqué al cuerpo de la niña. Necesitaba entender. 3 impactos en el pecho. Pero su rostro seguía igual. Ojos abiertos. Rojos. Las venas negras más marcadas ahora. Y algo más. Su expresión. No era rabia. No era dolor. Era calma. Como si lo que hizo fuera natural. Vega se arrodilló junto a mí. Iluminó su cuello. Mira esto. Había algo bajo la piel. Moviéndose. Incluso muerta. Algo vivo dentro de ella. Entonces Calderón habló. Nos vamos. Ahora. Los disparos podían haber atraído a más. Nakamura quiso cargar el cuerpo de Salazar. Calderón se lo prohibió. Demasiado peso. Demasiado lento. Dejarlo ahí. Iba contra todo lo que éramos. Pero obedecimos. Porque era lo correcto. O eso creíamos. Salimos de la tienda. Y en ese momento entendí algo. Ya no estábamos en una misión. Estábamos sobreviviendo. El aire afuera se sentía distinto después de lo que acababa de pasar. Más pesado. Más hostil. Como si la ciudad hubiera notado nuestra presencia. Nadie habló mientras retomábamos la marcha. Habíamos perdido al primero. Y lo peor no era la muerte en sí. Era la forma. La velocidad. La imposibilidad de reaccionar. Salazar era el mejor de nosotros en espacios cerrados. El más rápido. Y no tuvo oportunidad. Eso se metió en mi cabeza como un veneno. Si él no pudo, ¿qué nos esperaba a los demás? Avanzamos más rápido, pero también más tensos. Cada esquina se volvió un punto de quiebre. Cada sombra, una amenaza latente. El distrito antiguo se estrechaba a medida que nos acercábamos al centro. Las calles eran más angostas, los edificios más altos, bloqueando aún más la luz. El silencio seguía siendo absoluto. Hasta que dejó de serlo. Un golpe. Seco. Metálico. A lo lejos. Nos detuvimos al instante. Rojas levantó el puño. Todos inmóviles. Esperamos. Otro golpe. Más cerca. Como algo chocando contra una superficie dura. Luego otro. Irregular. No era viento. No era algo que se cayera por accidente. Era repetitivo. Intencional. Vega susurró apenas. ¿Escucharon eso? Nadie respondió. No hacía falta. Calderón hizo una señal, avanzar con cautela. Seguimos. Los golpes continuaban. Ahora venían de un callejón lateral. A nuestra derecha. Salazar ya no estaba para abrir camino. Así que tomé su lugar. No porque quisiera, sino porque alguien tenía que hacerlo. Me deslicé hasta la esquina, pegando el cuerpo contra la pared. Asomé apenas un ojo. Y lo vi. Un hombre. De espaldas a nosotros. Golpeando su cabeza contra la pared de ladrillo. Una y otra vez. Con fuerza suficiente para que el sonido resonara por toda la calle. Su cráneo ya estaba abierto en varios puntos. La sangre le corría por la nuca, empapándole la camisa. Pero no se detenía.
No dudaba. No reaccionaba al dolor. Golpe. 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 Tragué saliva. Le hice una señal a los demás. Calderón se acercó. Observó. Su rostro no mostró nada. Frío. Calculando. El hombre se detuvo de repente. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Se quedó completamente inmóvil. El silencio regresó. Y entonces, giró la cabeza. Muy lento. Demasiado lento. Hasta que su ojo quedó alineado con nosotros. Rojo. Brillante. Nos había visto. Su cuerpo reaccionó después. Giró por completo. Su mandíbula estaba desencajada. Colgaba de forma antinatural, sostenida apenas por tendones tensos. La boca abierta. Goteando. Y corrió. No como un humano. Demasiado rápido. Descoordinado, pero veloz. Un movimiento errático, casi animal. Disparé primero. El impacto lo sacudió, pero no lo detuvo. Rojas abrió fuego. Luego Vega. Las balas lo atravesaron. Cayó a menos de 2 metros de nosotros, deslizándose por el suelo hasta quedar boca arriba. Aún se movía. Espasmos. Intentos de incorporarse. Le vacié el resto del cargador en la cabeza. Esta vez no se movió. El eco de los disparos se extendió por las calles vacías. Y luego. Respuesta. Un sonido. Lejano. Pero claro. Un grito. No humano. Agudo. Prolongado. Después otro. Y otro. Desde distintas direcciones. Sentí como el estómago se me encogía. Calderón no dudó. Nos movemos ya. Corrimos. Ya no importaba el sigilo. Doblando esquinas, esquivando escombros, saltando obstáculos. Los gritos aumentaban. Se acercaban. Habíamos hecho ruido. Y ahora sabían dónde estábamos. Giramos hacia una avenida más amplia. El hospital estaba más cerca. Podíamos ver claramente su estructura al fondo. Pero no llegaríamos en línea recta. Demasiado expuestos. Calderón nos desvió hacia un edificio administrativo de varios pisos. Puerta principal abierta. Interior oscuro. Dentro. Entramos sin discutir. La puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe seco. El eco retumbó en el vestíbulo. Nos quedamos quietos. Escuchando. Los gritos pasaron de largo. Al menos por ahora. El interior del edificio olía a polvo y humedad. El mobiliario estaba revuelto, pero no destruido como en otras zonas. Había señales de que alguien había estado ahí. Relativamente reciente. Una mesa con restos de comida seca. Botellas vacías. Mantas. Rojas recorrió el lugar con la linterna. Alguien sobrevivió aquí. O sobrevivía, respondí. Nakamura se dejó caer contra una pared. Respirando con dificultad. Vega miraba hacia la entrada, como esperando que algo la atravesara en cualquier momento. Calderón revisó su dispositivo otra vez. Estamos a menos de 1 kilómetro. Nadie respondió. El silencio entre nosotros ya no era solo tensión. Era desconfianza. Algo había cambiado. Yo lo sentía. Y sabía que no era el único. Me acerqué a la ventana. Miré hacia afuera. La calle estaba vacía. Pero no tranquila. Nunca tranquila. Entonces lo vi. Movimiento. En la azotea del edificio de enfrente. Una figura. Agachada. Observando. Sus ojos reflejaron la luz de mi linterna. Rojos. No estaba sola. Otra apareció detrás. Y otra. Y otra. Nos habían encontrado. Tenemos compañía, dije. Calderón no preguntó. Solo actuó. Arriba. Buscamos salida trasera. Subimos por las escaleras. Rápido. Sin hablar. Los pasos resonaban demasiado. Al segundo piso, escuchamos el primer impacto en la puerta principal. Un golpe violento. Luego otro. Madera cediendo. Se están metiendo, dijo Vega, sin necesidad. Seguimos subiendo. Tercer piso. Cuarto. El edificio era más alto de lo que parecía. Los golpes abajo se convirtieron en un estruendo constante. Luego, silencio. Por un segundo. Y después, pasos. Dentro. Muchos. Demasiados.
Subiendo. No caminaban. Corrían. Desordenados. Rápidos. El sonido de uñas raspando concreto. Golpes contra las paredes. Algo cayó. Algo más se arrastró. Sentí el miedo subirme por la espalda como hielo. Más rápido, ordenó Calderón. Llegamos al último piso. Una puerta metálica conducía a la azotea. Cerrada. Con candado. Rojas disparó. El metal saltó. Abrimos. La luz del exterior nos golpeó. Salimos. El viento soplaba fuerte ahí arriba. Por primera vez en toda la ciudad. Miré hacia el borde. Demasiado alto para saltar. Sin ruta clara. Maldita sea. Calderón escaneó el entorno. Había otro edificio cercano. A unos 4 metros de distancia. Saltamos. Nadie discutió. No había tiempo. Los pasos ya estaban en el último tramo de la escalera. Corrí. Tomé impulso. Salté. El vacío bajo mis pies duró un segundo eterno. Caí rodando al otro lado. Rojas detrás. Luego Vega. Nakamura dudó un instante. Demasiado. La puerta explotó detrás de él. Las primeras manos lo alcanzaron. Gritó. Intentó soltarse. No pudo. Lo arrastraron hacia atrás. Su mirada se cruzó con la mía. Puro terror. Luego desapareció. El sonido. No lo voy a describir. No puedo. Calderón fue el último en saltar. Aterrizó con dificultad, pero en pie. Nos levantamos. Corrimos sin mirar atrás. Pero yo sí miré. Y lo que vi, no eran personas. Eran algo más. Algo peor. Y estaban aprendiendo. No dejamos de correr hasta que el aire empezó a faltarnos. Mis pulmones ardían, cada respiración era un esfuerzo doloroso que raspaba por dentro. Aún así, nadie se detenía del todo. Solo bajamos la velocidad cuando las piernas ya no respondían igual. Habíamos perdido a 2 más. Salazar. Nakamura. Sus nombres seguían rebotando en mi cabeza como disparos que no terminaban de apagarse. Quedábamos 4. Y el hospital seguía ahí, al frente, como si nada de esto importara. Nos metimos en un callejón estrecho entre 2 edificios. Basura acumulada, contenedores volcados, un olor ácido que hacía arder la nariz. Ahí nos detuvimos. Por primera vez desde que todo empezó, sin movernos. Rojas apoyó las manos en sus rodillas, respirando con dificultad. Vega se dejó caer contra la pared, con la mirada perdida. Yo me quedé de pie, vigilando la entrada. Calderón no parecía cansado. Ni siquiera agitado. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Después de todo lo que habíamos corrido, su respiración seguía igual de controlada. Como si nada. Nos reorganizamos, dijo en voz baja, firme. Estamos a menos de 500 metros. Nadie respondió. Rojas fue el primero en hablar. Eso no fue normal. Su voz estaba cargada. Contenida. Nada de esto lo es, respondió Calderón sin mirarlo. No, insistió Rojas, levantando la cabeza. No me refiero a eso. Me refiero a ellos. A cómo se movían. A cómo reaccionaron. Silencio. Yo también quería esa respuesta. Todos la queríamos. Nos dijeron que eran infectados, continuó Rojas. Gente enferma. Pero eso. Se interrumpió. No necesitaba terminar la frase. Lo habíamos visto. Yo recordaba perfectamente cómo ese hombre se había detenido, y luego girado la cabeza hacia nosotros antes de atacar. Como si hubiera escuchado algo. Como si hubiera entendido. Vega habló sin levantar la mirada. La niña también esperó. Eso me atravesó. Porque era cierto. No atacó hasta que Salazar se acercó. Hasta que bajó la guardia. Como si supiera exactamente cuándo hacerlo. Como si estuviera fingiendo. Sentí un escalofrío. Calderón guardó silencio unos segundos. Demasiados. No estamos aquí para analizar, dijo finalmente. Estamos aquí para cumplir la misión. Esa respuesta no sirvió. No para mí. No para ninguno. Rojas dio un paso hacia él. ¿Qué más no nos dijeron? El ambiente cambió. La tensión ya no venía de afuera. Estaba entre nosotros. Calderón lo miró por primera vez directamente.
Frío. Evaluando. Todo lo que necesitas saber está en el informe. Eso es mentira, respondió Rojas sin dudar. Tú sabías por dónde entrar. Sabías lo del túnel. Sabías demasiado. Silencio otra vez. Pesado. Incómodo. Yo miré a Calderón. Esperando. Por primera vez desde que empezó la misión, dudé de él. Y creo que él lo notó. Porque su expresión cambió apenas. Una fracción. Suficiente. La información era clasificada, dijo finalmente. No relevante para la operación. No relevante. 2 hombres muertos no eran relevantes. Sentí la rabia subir. Pero no era el momento. No ahí. No así. Un ruido nos interrumpió. Un susurro. Casi imperceptible. Venía del fondo del callejón. Giré de inmediato, levantando el rifle. Oscuridad. Contenedores. Sombras. Nada claro. ¿Lo oyeron? Susurró Vega. Sí. Todos. El sonido volvió. Un arrastre. Lento. Irregular. Como algo moviéndose sobre el suelo. Avancé un paso. Luego otro. Apuntando. La linterna iluminó el fondo. Y entonces lo vi. Un cuerpo. Arrastrándose. Sin piernas. Desde la cintura hacia abajo, nada. Solo carne desgarrada. Órganos expuestos. Un rastro oscuro detrás. Pero seguía moviéndose. Sus brazos tiraban de él. Lento. Persistente. La cabeza levantada. Los ojos. Rojos. Fijos en mí. Mi dedo apretó el gatillo. Un disparo. Silencio. El cuerpo dejó de moverse. Pero algo no estaba bien. El sonido no venía solo de él. El susurro continuaba. Más de uno. Muchos. Demasiados. Desde los contenedores. Desde las sombras. Desde todas partes. Nos rodean, dijo Rojas. Y tenía razón. Las tapas de los contenedores empezaron a moverse. Lentamente. Como si algo desde dentro las empujara. Un golpe. Luego otro. Una tapa se abrió de golpe. Una mano salió. Luego otra. Un rostro apareció. Deforme. Ojos rojos. Boca abierta demasiado. Otro contenedor. Y otro. De las sombras empezaron a salir más. Algunos caminando. Otros arrastrándose. Otros, deformados. Pero todos moviéndose hacia nosotros. Sentí como el tiempo se comprimía. Salimos ya, ordenó Calderón. No hubo discusión. Disparamos mientras retrocedíamos. Las balas derribaban a algunos. Otros seguían avanzando. Como si no sintieran. Como si no importara. Salimos del callejón casi chocando entre nosotros. La calle principal estaba ahí. Abierta. Y peligrosa. Pero era mejor que quedar atrapados. Corrimos otra vez. El hospital ya no era un objetivo lejano. Era lo único que nos separaba de morir. A mitad de la calle, algo cayó frente a nosotros. Desde arriba. Golpe seco. Una figura. Se levantó de inmediato. Demasiado rápido. Nos bloqueaba el paso. Otra cayó detrás. Y otra más a un lado. Nos estaban cerrando. Como si supieran exactamente hacia dónde íbamos. Como si nos estuvieran guiando. Sentí algo peor que miedo. Entendimiento. Esto no era caos. Era control. Por ahí. Gritó Vega, señalando una entrada lateral. Un edificio bajo. Puerta entreabierta. Corrimos hacia ahí. Entramos. Cerramos. Bloqueamos con lo que encontramos. El silencio regresó. Pero esta vez, no trajo alivio. Me apoyé contra la pared, intentando recuperar el aliento. Mis manos temblaban. Miré a los demás. Rojas tenía la mirada dura. Vega estaba al borde del colapso. Calderón parecía estar pensando. Calculando. Como si todo esto encajara en algo que ya conocía. Y en ese momento lo supe. No estábamos descubriendo nada. Él ya lo sabía. Y nosotros solo estábamos alcanzando la verdad demasiado tarde. El interior del edificio era pequeño, probablemente una oficina o algún tipo de local administrativo. El aire estaba viciado, encerrado durante semanas.
Olía a polvo, papel viejo, y a algo más reciente. Cerramos la puerta como pudimos, arrastrando un escritorio y una estantería para bloquearla. No era suficiente. Lo sabíamos. Pero al menos nos daba unos segundos. Siempre se trataba de ganar segundos. Rojas se giró hacia Calderón apenas terminamos. Se acabó, dijo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que no admitía evasivas. ¿Vas a hablar ahora? El silencio cayó como un peso. Yo no intervine. No porque no quisiera, sino porque necesitaba escuchar lo mismo que él. Calderón lo miró. Sin prisa. Sin nervios. Eso me heló más que cualquier cosa allá afuera. No es el momento, respondió. Rojas dio un paso más cerca. ¿Ya murieron dos? Apretó los dientes. Y casi nosotros también. Si sabes algo que no nos dijiste. Claro que sabe, lo interrumpí, antes de poder contenerme. Ambos me miraron. Sentí el peso de sus miradas, pero no retrocedí. Sabía del acceso. Sabía cómo entrar sin dudar. Sabía que el informe no estaba completo. Hice una pausa. ¿Y sabe qué son esas cosas? Vega levantó la mirada lentamente. Era la primera vez que todos lo enfrentábamos al mismo tiempo. Calderón exhaló. Por primera vez. Y ese pequeño gesto lo cambió todo. No son solo infectados, dijo finalmente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Confirmaban lo que ya sabíamos, pero no queríamos aceptar. ¿Entonces qué son?, preguntó Rojas. Calderón dudó. Otra vez. Pero esta vez, no pudo evitarlo. Son el resultado. Sentí un vacío en el estómago. ¿Resultado de qué?, pregunté. Me miró directo. De lo que vinimos a buscar. Nadie habló. Porque en ese instante, todo empezó a encajar. El científico. La investigación. La ciudad sellada. No era una infección fuera de control. Era algo creado. Probado. Y falló. Nos mandaron a recogerlo. Después de esto, murmuró Vega. No, corrigió Calderón. Nos mandaron porque esto pasó. El cambio era sutil. Pero significaba algo mucho peor. No era un rescate. Era contención. O limpieza. Rojas soltó una risa corta, amarga. Somos el equipo de descarte. Nadie lo contradijo. Porque nadie podía. Un golpe en la puerta nos hizo girar. Luego otro. Más fuerte. La madera crujió. El silencio se rompió. No tenemos tiempo, dijo Calderón. El hospital está a menos de 300 metros. Si llegamos, encontramos al objetivo y salimos. ¿Salir?, repetí. ¿De verdad crees que hay extracción? No respondió. Y eso fue suficiente respuesta. Otro golpe. La estantería se movió. Van a entrar, dijo Vega. Rojas cargó su arma. Yo hice lo mismo. Calderón miró alrededor, evaluando. Salida trasera, dijo. La encontramos rápido. Un pasillo estrecho que daba a una puerta metálica. La abrimos. El exterior nos recibió con ese silencio engañoso de siempre. Salimos. Cerramos detrás. Y corrimos. Ya no quedaba nada de formación táctica. Solo instinto. Supervivencia. El hospital se alzaba frente a nosotros ahora, enorme, gris, con ventanas oscuras como ojos muertos. Las puertas principales estaban abiertas. De par en par. Eso no me gustó. Nada. Entramos por ahí, dijo Calderón. Es una trampa, respondí de inmediato. Todo lo es, replicó. No tenía cómo discutir eso. Nos acercamos. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El viento soplaba débilmente, arrastrando papeles y polvo por la entrada. Cruzamos el umbral. Y el mundo cambió otra vez. El interior del hospital estaba intacto. Demasiado. Las luces de emergencia seguían encendidas, bañando los pasillos en un tono rojizo. No había destrozos. No había cuerpos. No había sangre. Nada. Después de todo lo que habíamos visto afuera. Era imposible. ¿Qué es esto?, susurró Vega. No respondí. Porque no tenía respuesta. Pero algo dentro de mí gritaba que esto era peor. Mucho peor. Avanzamos lentamente.
El sonido de nuestras botas era lo único que rompía el silencio. Pasamos por recepción. Papeles ordenados. Computadoras apagadas. Sillas en su lugar. Como si todos se hubieran levantado y salido al mismo tiempo. Pero sin caos. Sin lucha. Sin nada. No me gusta esto, dijo Rojas. A mí tampoco, respondí. Calderón consultó su dispositivo. Nivel 3. Ala este. Subimos por las escaleras. Nadie quería usar el ascensor. El silencio nos acompañó todo el camino. Segundo piso. Nada. Tercer piso. Nada. Pero algo empezó a cambiar. El aire. Más pesado. Más denso. Ese olor. El mismo de antes. Putrefacción. Químicos. Y algo más. Algo que ya conocía. Y que no quería volver a oler. ¿Lo sienten? Preguntó Vega. Sí. Todos. Seguimos. El pasillo del tercer piso era largo. Y al fondo. La puerta. Entreabierta. Oscuridad detrás. Calderón levantó la mano. Nos detuvimos. Ese momento. Ese maldito momento. Fue el último en el que todavía podíamos habernos ido. En el que podríamos haber ignorado la misión. Salir corriendo. Intentar sobrevivir. Pero no lo hicimos. Porque aún creíamos. Porque aún obedecíamos. Calderón empujó la puerta. Y ahí fue cuando vi el pasillo. Los 15 metros. Las 32 figuras. Esperando. Y entendí que todo lo que habíamos pasado solo nos había traído hasta ahí. No entré de inmediato. Nadie lo hizo. Nos quedamos en el umbral, como si cruzar ese límite fuera aceptar algo irreversible. La luz roja de emergencia apenas alcanzaba a iluminar el interior, dejando a esas figuras en una penumbra inquietante. Pero yo ya lo había visto antes. Ese pasillo. Ese mismo maldito lugar. Sentí un nudo en el estómago. Empezó Vega, pero no terminó. No hacía falta. Calderón fue el primero en avanzar. Siempre. Sin dudar. Eso ya no me parecía valentía. Me parecía otra cosa. Lo seguimos. No porque confiáramos en él, sino porque no había alternativa. El aire dentro era más denso, más caliente. Cada paso se sentía pesado, como si algo invisible se opusiera a nuestro avance. 1, 2, 3 pasos. Las figuras no reaccionaban. Seguían ahí, inmóviles, respirando. Ese sonido, suave, irregular, enfermizo. 32. Las conté otra vez. No había cambiado. Como si hubieran estado esperándonos exactamente a nosotros. Rojas caminaba a mi lado. Podía sentir su tensión. Su respiración contenida. Vega iba detrás, más lento. Calderón adelante. Siempre adelante. Pasé junto a uno de ellos. Un hombre. Su piel tenía ese tono gris enfermizo. Las venas negras se marcaban bajo la superficie, moviéndose lentamente, como si algo circulara dentro. No eran cadáveres. No del todo. Y eso era peor. Otro paso. Mi hombro rozó algo. Una mujer. Su piel estaba húmeda. Pegajosa. No reaccionó. Ninguno lo hacía. Y ese era el problema. Si estuvieran atacando, al menos habría lógica. Pero esto era una espera. Llegamos al centro del pasillo. Y entonces, uno de ellos exhaló más fuerte. Un sonido distinto. Más profundo. Me congelé. Todos lo hicimos. Nada pasó. Durante un segundo. 2. 3. Y seguimos. Porque parar era peor. Porque quedarse ahí era aceptar que algo iba a ocurrir. Y yo ya sabía que ocurriría. Cuando estábamos a pocos metros de la salida, escuché algo. Detrás de nosotros. Un pequeño chasquido. Como articulaciones tensándose. Giré apenas la cabeza. Y lo vi. Uno de ellos se había movido. Muy poco. Pero suficiente. No se detengan, susurró Calderón, sin girarse. Claro que lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Seguimos avanzando. Pero ya era tarde. Otro chasquido. Luego otro. Como una cadena que empieza lentamente. 1, 2, 5, 10.
El sonido crecía. Detrás. A los lados. Al frente. Ahora, dijo Calderón. Corrimos. Todo explotó en movimiento. Los cuerpos se lanzaron al mismo tiempo. Un estallido de carne y sonido. Gritos. Impactos. Disparos. El pasillo se volvió caos. Sentí algo rozarme la espalda. Giré y disparé. Una de esas cosas cayó, pero otra ya estaba encima. Rojas gritó. Vega disparaba sin control. Las balas iluminaban todo en destellos breves. Vi rostros deformados. Bocas abiertas. Ojos rojos. Demasiados. Demasiado cerca. Empujé a uno con el rifle. No cayó. Me golpeó. Caí al suelo. El aire se me salió de los pulmones. Una de esas cosas se lanzó hacia mí. Le disparé a quemarropa. La cabeza explotó. Pero ya había otra. Y otra más. Sentí manos en mis piernas. Tirando. Desesperadas. Me arrastraban. Disparé sin ver. Grité. No sé qué dije. No sé si fueron palabras. Rojas apareció. Disparando. Me agarró del chaleco. Levántate. Tiró de mí. Me puse de pie como pude. Corrimos. La salida estaba a metros. Solo metros. Pero se sentían infinitos. Vega estaba adelante. Gritando algo que no entendí. Calderón ya había salido. Por supuesto. Siempre un paso adelante. Rojas y yo llegamos juntos. Cruzamos. Giramos. Disparamos hacia el pasillo. Para contenerlos. Para ganar segundos. La puerta. La maldita puerta. La cerramos de golpe. Rojas empujó un carrito metálico contra ella. Yo otro. Golpes del otro lado. Furiosos. Constantes. Pero no cedía. Aún no. El silencio volvió. Pero esta vez, era distinto. Era temporal. Me dejé caer contra la pared. Mis manos temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. Rojas estaba igual. Vega. Vega no. Miré alrededor. ¿Dónde está Vega? Nadie respondió. Porque todos sabíamos la respuesta. Se había quedado atrás. En el pasillo. Con ellos. Cerré los ojos un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente para que las imágenes volvieran. Los rostros. Los gritos. La forma en que se movían. Como si supieran exactamente qué hacer. Abrí los ojos. Calderón ya estaba avanzando. El laboratorio está cerca. Lo miré. Incrédulo. ¿Eso es todo? No se detuvo. Eso es lo que vinimos a hacer. Sentí algo romperse dentro de mí. Ya no era miedo. Era otra cosa. Algo más frío. Más claro. No, dije. Rojas me miró. Calderón se detuvo. Lento. ¿Qué dijiste? Di un paso al frente. No vamos a seguir sin respuestas. El silencio entre nosotros fue más peligroso que todo lo que habíamos dejado atrás. Porque por primera vez, la amenaza no estaba solo afuera. Calderón se giró completamente hacia mí. Despacio. Como si cada movimiento estuviera medido. Sus ojos se clavaron en los míos, y por primera vez desde que lo conocía, no vi a un superior. Vi a alguien que estaba calculando cuánto problema representaba yo. No tenemos tiempo para esto, dijo. Su voz seguía siendo firme. Pero ya no tenía el mismo efecto. Siempre hay tiempo para la verdad, respondí. Rojas se colocó a mi lado. No dijo nada. Pero su presencia era suficiente. Ya no estábamos solos. Calderón nos observó a ambos. Luego miró hacia la puerta que habíamos bloqueado. Los golpes continuaban. Más fuertes. Más constantes. Tarde o temprano, iban a pasar. Lo sabíamos. Él también. Exhaló lentamente. El objetivo no es solo un científico, dijo finalmente. Sentí como mi pulso se aceleraba. ¿Entonces qué es? Dudó un segundo. Y ese segundo confirmó todo. Es el responsable. Las palabras cayeron como un disparo. Responsable de esto, añadió, señalando hacia atrás, hacia el pasillo que habíamos dejado. Rojas apretó la mandíbula. ¿Y eso qué significa? ¿Qué lo vamos a rescatar? Calderón negó con la cabeza. Significa que nadie más debe salir de aquí. Silencio.
Pesado. Irrefutable. No era una misión de extracción. Era una misión de eliminación. ¿Incluyéndonos? Pregunté. Calderón no respondió. Pero no hacía falta. Lo supe. Siempre lo supe. Solo que no quería aceptarlo. Somos el cierre, murmuró Rojas. Somos la última capa, corrigió Calderón. Como si eso lo hiciera mejor. Como si cambiara algo. Sentí una mezcla de rabia y claridad que nunca había experimentado. Todo encajaba ahora. La información incompleta. La ciudad sellada. La falta de comunicación. No éramos refuerzos. Éramos el final. ¿Y cuándo pensabas decirnos eso? Pregunté. Cuando fuera necesario. Cuando estuviéramos muertos. No respondió. Otra vez. Siempre esa maldita falta de respuesta. Los golpes en la puerta se intensificaron. El metal empezó a doblarse. No quedaba mucho tiempo. Calderón nos miró una última vez. Pueden quedarse aquí y morir o pueden terminar la misión. Y sin esperar respuesta. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Rojas me miró. Había duda. Pero también algo más. Determinación. Si tiene razón, dijo. Si ese tipo causó esto. Asentí. No porque confiara en Calderón. Sino porque necesitaba respuestas. Y el único lugar donde podían estar. Era al final de ese pasillo. Vamos, dije. Seguimos a Calderón. El pasillo era más estrecho ahora. Más oscuro. Las luces de emergencia parpadeaban, creando sombras que parecían moverse incluso cuando nada lo hacía. El olor era más fuerte. Más concentrado. Como si todo lo que habíamos visto antes, viniera de aquí. Llegamos a una puerta reforzada. Placa metálica. Cerradura electrónica. Calderón sacó un dispositivo. Lo conectó. Esperamos. Los golpes detrás de nosotros se hicieron más lejanos. No porque se detuvieran, sino porque algo más empezaba a escucharse. Un sonido distinto. Más organizado. Más consciente. ¿Escuchan eso? Susurró Rojas. Sí. Lo escuchaba. No eran golpes aleatorios. Eran patrones. Ritmos. Como si se estuvieran coordinando. La puerta hizo un clic. Se abrió. Calderón entró primero. Por supuesto. Nosotros detrás. Y lo que había dentro. No encajaba con nada de lo que habíamos visto. El laboratorio estaba operativo. Pantallas encendidas. Equipos funcionando. Luces blancas. Limpio. Demasiado limpio. En el centro. Un hombre. De pie. Dándonos la espalda. Con una bata blanca. Inmóvil. Como si nos hubiera estado esperando. La puerta se cerró detrás de nosotros. Automática. Sellándose. El sonido fue definitivo. El hombre habló. Sin girarse. Sabía que enviarían a alguien. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Llegaron más rápido de lo que esperaba. Sentí un escalofrío. ¿Eres el objetivo? Preguntó Calderón. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Como si sonriera. Depende de lo que te hayan dicho. Lento. Controlado. Giró. Y lo vi. Sus ojos. No eran normales. No completamente. Había rojo en ellos. Pero no como los otros. Más contenido. Más consciente. Ustedes no vinieron a rescatarme, continuó. Vinieron a asegurarse de que esto no salga de aquí. Rojas levantó el arma. Entonces sabes lo que sigue. El hombre lo miró. Sin miedo. Sin prisa. Sí, respondió. Pero ustedes no entienden. Dio un paso hacia nosotros. Instintivamente, todos apuntamos. Pero él no se detuvo. No es una infección, dijo. Es una evolución. Sentí un rechazo inmediato. Eso no es evolución, respondí. Es una masacre. Negó lentamente. Es adaptación. Señaló hacia su cabeza. Ellos sienten. Aprenden. Se organizan. Mis pensamientos se alinearon con lo que había visto. El hombre del callejón. La niña. La forma en que nos rodearon. Y tú los controlas, dijo Rojas. El hombre sonrió. Levemente. No los controlo.
Hizo una pausa. Los entiendo. Un golpe en la puerta. Fuerte. Desde afuera. Luego otro. Y otro. Pero estos no eran caóticos. Eran sincronizados. Como si supieran exactamente dónde estábamos. Como si supieran que él estaba aquí. El hombre nos miró a los tres. Y ahora, ellos saben que ustedes también. Sentí como todo se cerraba. La misión. La verdad. La trampa. No se trataba de detener algo. Se trataba de contenerlo. Y nosotros éramos solo otra variable en ese experimento. ¿Qué hiciste?, pregunté. El hombre inclinó la cabeza. Abrí la puerta. El siguiente golpe hizo vibrar toda la estructura. Y supe que lo peor aún no había empezado. El primer impacto real contra la puerta hizo que el metal se abollara hacia adentro. No era un golpe cualquiera. Era fuerza concentrada. Coordinada. El tipo ni siquiera se inmutó. Se quedó ahí, mirándonos como si todo esto fuera parte de una demostración que llevaba tiempo esperando hacer. ¿Cuántos?, preguntó Rojas, sin apartar la mira de él. El hombre sonrió apenas. Suficientes. Otro golpe. Más fuerte. Las bisagras crujieron. El sistema de cierre emitió un pitido de advertencia. Yo no dejaba de mirar sus ojos. Ese rojo contenido. Esa calma. No era como los demás. Él no había perdido nada. Había ganado algo. Y eso me aterraba más que cualquier cosa que hubiera visto hasta ahora. Deténlos, dije. No fue una petición. Fue una exigencia. El hombre negó lentamente. No funciona así. Entonces mueres, dijo Rojas. Su dedo estaba listo en el gatillo. Pero algo lo detuvo. A todos. El sonido. No eran solo golpes. Ahora había voces. No palabras. Pero sí algo estructurado. Como intentos de comunicación. Como si estuvieran llamándolo. El hombre cerró los ojos un instante. Escuchando. Están cerca, murmuró. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Siempre han estado cerca. Otro impacto. El metal se dobló más. Una grieta apareció cerca del marco. No aguantaría mucho más. Calderón dio un paso adelante. Se acabó. Levantó su arma. Apuntó directo a la cabeza del hombre. Por primera vez, el científico lo miró con algo distinto. No miedo. Pero sí, reconocimiento. Tú sí entiendes, dijo. Entiendo lo suficiente, respondió Calderón. Disparó. El sonido fue ensordecedor en ese espacio cerrado. La bala impactó. El cuerpo del hombre se sacudió. Cayó hacia atrás. Golpe seco contra el suelo. Silencio. Por un segundo. 2. 3. Y entonces, se movió. Muy poco. Pero lo suficiente. Mi estómago se hundió. No, susurró Vega. No, Vega ya no estaba. Ese pensamiento me atravesó en el peor momento posible. El hombre empezó a incorporarse. Lento. Torpe. Pero consciente. La herida en su cabeza. No sangraba como debería. Era más oscura. Más espesa. Es tarde, dijo, con voz rota pero clara. Los golpes se convirtieron en un estruendo constante. La puerta empezó a ceder. Ellos ya no me necesitan. Eso fue lo peor. No él. Ellos. Habían dejado de depender. Habían aprendido lo suficiente. Calderón volvió a disparar. Esta vez varias veces. El cuerpo dejó de moverse. Pero no importaba. Porque la puerta se rompió. El metal cedió con un estruendo brutal. Una grieta se abrió. Luego otra. Y entonces, entraron. Primero manos. Luego rostros. Luego cuerpos. Empujando. Rompiendo. Forzando su entrada. Pero ya no era como antes. No era caos. Se movían con intención. No atacaban de inmediato. Se expandían. Cubrían salidas. Nos rodeaban. Atrás. Grité. Disparamos. Uno cayó. Otro. Pero no se lanzaban todos. Solo los necesarios. Los demás esperaban. Observaban. Aprendían. Sentí el pánico convertirse en algo más frío. Más claro. No íbamos a salir de ahí.
No todos. Tal vez ninguno. Rojas recargaba con manos temblorosas. Calderón se movía con precisión. Eficiente. Como si esto fuera exactamente lo que esperaba. Y tal vez lo era. Me movía hacia una consola. Pantallas. Datos. Algo llamó mi atención. Un protocolo. Contención. Autorización manual. Secuencia de cierre total. Miré a Calderón. ¿Hay una forma? No respondió. Disparó otra vez. Retrocediendo. Siempre retrocediendo. Pero no hacia la salida. Hacia el centro. Como si nos estuviera posicionando. Miré la consola otra vez. La secuencia requería confirmación. ¿Y alguien? Que se quedara. Sentí como todo encajaba. Otra vez. La misión. La verdad. El final. No era rescatar. No era eliminar. Era activar. Y asegurar. A cualquier costo. Calderón, dije. Él me miró. Y en ese instante, supe que ya había tomado la decisión. Desde antes de entrar. Desde antes de que todo empezara. Hazlo, dijo. Así de simple. Así de frío. Rojas me miró. Confundido. ¿Qué? Los golpes se convirtieron en impactos cercanos. Uno de ellos saltó hacia nosotros. Le disparé. Cayó a centímetros. Pero otros avanzaban. Más rápido. Más seguros. No hay salida, dije. Y odié lo calmado que soné. Porque ya lo había aceptado. Tiene que haberla. Gritó Rojas. Negué. No para todos. Silencio. Un segundo. 2. Y lo entendió. Sus ojos cambiaron. Rabia. Negación. Luego. Realidad. Vete, le dije. Ni de broma, respondió. Vete. Grité. Otro impacto. Más cerca. Más fuerte. Calderón disparaba. Retrocediendo. Cubriéndonos. Pero no para escapar. Para darme tiempo. Siempre fue eso. Tiempo. Ahora. Ordenó. Rojas dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Lo empujé hacia la salida lateral. Muévete. Y corrió. No miró atrás. No podía. Yo tampoco. Me giré hacia la consola. Las manos me temblaban. Pero ya no importaba. Ingresé la secuencia. Confirmación. Otra vez. La alarma empezó a sonar. Un tono agudo. Constante. Los infectados reaccionaron. Esta vez sí. Se lanzaron. Todos. Sin control. Sin espera. Como si supieran lo que estaba pasando. Calderón cayó primero. Lo vi. Rodeado. Desapareciendo bajo ellos. No gritó. Ni una sola vez. Seguí con la secuencia. Último paso. Confirmar cierre total. Mi dedo se quedó suspendido. Un segundo. Pensé en todo. En lo que creía. En lo que era. En lo que quedaba. Y lo presioné. Las puertas de emergencia empezaron a cerrarse. Secciones sellándose. El laboratorio vibró. El sistema activado. Me giré una última vez. Y los vi. Demasiados. Demasiado cerca. Y en medio de todos ellos, uno me miró. Fijo. Consciente. No como antes. Me estaba viendo. De verdad. Y entonces entendí. Esto no terminaba aquí. Solo empezaba. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.